que andas diciendo que hay mejores y peores. Vos que andas diciendo que se debe hacer. Vos que andas diciendo que hay mejores y peores. Vos que Bien, del enunciado, esta viene a ser la ecuación, ¿no? Y nos dicen que P es fuerza, R es radio, Q es presión y D es densidad. Ok, entonces para resolver el ejercicio, como siempre, recurramos a las 4 propiedades del análisis dimensional. Ok, entonces, si analizamos la ecuación, pues la pregunta es: encuentren las dimensiones de A y encuentren las dimensiones de B. Y para esto lo que nosotros necesitamos es aplicar el principio de homogeneidad, ¿no? Entonces, primer punto a tratar, aplica el principio de homogeneidad. Es decir, este signo positivo debe ser reemplazado inmediatamente por la igualdad, ¿no? Por lo tanto, recuerden que P es fuerza y la dimensión de la fuerza viene a ser MLT a la menos 2. MLT a la menos 2 debe ser igual a la dimensión de A. Perfecto. Entonces aquí debemos ubicar a la dimensión de la magnitud A multiplicada por la dimensión de Q. Q representa a la presión y la dimensión de la presión viene a ser la siguiente. La dimensión de la presión es ML a la menos 1 por T a la menos 2. Ok, todo esto debe estar dividido sobre R, y R es el radio, y el radio viene a ser una longitud. Por lo tanto, la dimensión de la longitud simple y llanamente es L. Ok, entonces tenemos establecida nuestra ecuación dimensional y podríamos proceder a la simplificación. Por ejemplo, podríamos simplificar las masas y también podríamos simplificar T a la menos 2 por ahí y T a la menos 2 por ahí, ¿no? De donde, despejando, encontraríamos esto. La dimensión de A debe ser igual. Fíjense, L por L vendría a ser L al cuadrado. Pero esto debe estar dividido sobre L a la menos 1. Por lo tanto, la dimensión de A viene a ser L elevada al cubo, ¿no? Entonces ya tendríamos la primera dimensión que nos están pidiendo. Muy bien. Segundo punto para la solución del ejercicio. Debemos encontrar la dimensión de B. Y aquí, en este término, tenemos a B. Por lo tanto, este término debe ser igual a este otro término. ¿Y por qué decimos igual? Porque estaríamos aplicando el principio de homogeneidad, o también conocido como el principio de Fourier. Bien, P era la fuerza. Y otra vez, pues habría que recordar que la fuerza tiene por dimensión a MLT a la menos 2. ¿Ok? Es MLT a la menos 2. Muy bien. Por lo tanto, esto debe ser igual a la dimensión de B. Ubiquemos a la dimensión de B. Y esto por la dimensión de D. Pero D viene a ser la densidad. Y la dimensión de la densidad es ML a la menos 3, pero todo debe estar elevado al cuadrado. Entonces, el exponente 2, ¿sí? El exponente 2. Aquí hay un pequeño lapsus. Este exponente no es 2, esta es la dimensión del trabajo. Este exponente debe ser la unidad, ¿ya? La unidad, ¿ok? Ok, entonces deberíamos operar, ya tenemos la ecuación, por lo tanto pues acá tendríamos que distribuir primeramente el exponente 2 que está por acá, ¿no? La ecuación tiene la siguiente forma, ubiquemos, aquí viene la dimensión de B y m al cuadrado
y posteriormente L a la menos 3 al cuadrado viene a ser L a la menos 6. Listo. ¿Algunos factores simplificables? Claro que sí. Por ejemplo, tenemos acá una vez m y aquí tenemos dos veces m. Por lo tanto, solo nos queda una vez m. Bien, entonces, dicho esto, podríamos encontrar la dimensión de b. ¿Sí? Y entonces la dimensión de b vendría a ser la siguiente. Aquí tenemos L por t a la menos 2. Observen, tenemos L por t a la menos 2. Y todo esto se divide sobre este factor que está aquí. Tenemos m por L a la menos 6. ¿No es cierto? Solamente nos estaba quedando m por L a la menos 6. Entonces, ese factor debe pasar a dividir. Perfecto. Entonces, ya lo tenemos. Despejando y aplicando nuestras propiedades algebraicas, tendríamos lo siguiente. Fíjense, aquí tenemos m, está en el denominador, y el exponente es la unidad. Por lo tanto, asciende como m a la menos 1. L entre L a la menos 6 viene a ser un cociente de bases iguales, por lo tanto, los exponentes se restan y esto tendría que ser L a la 7. Y completaríamos con este otro factor que viene a ser t a la menos 2. Y así de esa forma acabamos de encontrar la dimensión de b, ¿no? Y la pregunta decía, encuentre las dimensiones de a y b. Ojo, bastante cuidado. Si nos piden en ese orden la dimensión de a y b, la respuesta debe tener ese mismo orden. Primero A y después B. Quiere decir que deberíamos primero ubicar, ¿no? Para nuestra respuesta, primero deberíamos ubicar a la dimensión de A, que viene a ser L al cubo. Punto y coma. A continuación, la dimensión de B, que viene a ser m a la menos 1 por L a la 7 y por T a la menos 2. Muy bien. Por lo tanto, esta sería la respuesta para nuestro segundo ejercicio. Como verán, el ejercicio estuvo sumamente fácil y como siempre debemos recordar las 4 propiedades de las ecuaciones dimensionales. Ok, vamos a nuestro tercer ejercicio. Determinar las dimensiones que debe tener Q para que la expresión propuesta sea dimensionalmente correcta, donde V es velocidad, W trabajo, M masa, H altura, P potencia, G aceleración de la gravedad, alfa un exponente desconocido, A y B magnitudes desconocidas. Ok, chicos, aquí tenemos el ejercicio número 2. Muy bien, y estas son las dos ecuaciones que tenemos por dato en el ejercicio. Y además dice que V representa la velocidad, W al trabajo, M a la masa, G aceleración de la gravedad y alfa es un exponente desconocido. Ok, empecemos. La pregunta es, encuentre la dimensión de Q. Pero si analizan esta ecuación, para poder encontrar la dimensión de Q, necesito de antemano la dimensión de A, la dimensión de B y el valor numérico de alfa. Solo de esa forma podría encontrar la dimensión de Q. ¿Y dónde puedo encontrar A, B y alfa? En la primera ecuación, en esta ecuación. Ok, apliquemos el pH. Significa el principio de homogeneidad. Significa que ambos signos positivos deben ser reemplazados por la igualdad, ¿no? Entonces, empecemos a analizar esta ecuación. Bien, paso número 1 entonces, solución.
solución. Ok, entonces, recordemos que viene a ser W. Por dato del ejercicio, W es el trabajo. Y la dimensión del trabajo, muchachos, la dimensión del trabajo es m L cuadrado T a la menos 2 igual que viene 0,5. Pero 0,5 es un número y la dimensión de un número siempre será la unidad. Se refiere a un término adimensional. Por lo tanto, 0,5 equivale a la unidad. Olvídate de 0,5, que es m. Por dato, la masa. Y la dimensión de la masa es m. Posteriormente, debemos ubicar a v, o sea, a la velocidad. Y la dimensión de la velocidad es L, T a la menos 1. Pero todo esto debe estar elevado a la alfa. Ok, como observarán, en esta ecuación dimensional, el objetivo es encontrar el valor numérico de alfa. ¿Y cómo vamos a resolver eso? Por analogía. ¿Qué significa resolver por analogía? Igualar el exponente de la misma base que se repita a ambos lados de la igualdad. Ok, dicho esto entonces, apliquemos nuestra propiedad distributiva o démosle una forma, ¿no? Entonces yo voy a hacer esto y simplemente voy a decir que se resuelve por analogía. Fíjense, utilizando una propiedad algebraica, yo podría agrupar de esta forma y elevar todo esto al cuadrado. L cuadrado, aquí está. T a la menos 1 al cuadrado, T a la menos 2, ahí está. ¿No? Estamos simplemente dándole forma. Igual, y aquí tenemos M, fíjate, por L, por T a la menos 1, y todo esto elevado a la alfa. Si te das cuenta, tienen la misma forma. M, M. LT a la menos 1, LT a la menos 1. Por lo tanto, si el exponente aquí es 2, el exponente aquí es alfa. Quiere decir que por analogía, ¿sí? Fíjense, quiere decir que por analogía, llegaré a la conclusión, ¿no?, de que el valor numérico de alfa es 2. ¿Bien? Entonces sería nuestro primer objetivo. Ya tenemos el valor de alfa. Ok, segundo punto. Vamos por acá. Punto 2. Necesito encontrar la dimensión de A. Para encontrar la dimensión de A, debo igualar W y A por G por H. Y recuerden que en vez del signo positivo se debe ubicar la igualdad debido al principio de homogeneidad. Bien, perfecto, entonces W es el trabajo, por lo tanto la dimensión del trabajo es M, L cuadrado, T a la menos 2. Esto es igual. La dimensión de A, fíjense por favor, aquí vamos a ubicar a la dimensión de A por G, pero G dice es la aceleración de la gravedad. Aceleración dimensionalmente. Y la dimensión de la aceleración viene a ser L, T a la menos 2, que continúa H, ¿no? ¿Qué es lo que continúa, muchachos? H. Ok. ¿Y qué viene a ser H? Según nuestro ejercicio, H es la altura. Y la altura es una longitud, por lo tanto, ubícale L. Nada más, igualaste el primer término y el tercer término de la ecuación. Bien, observen la ecuación. ¿Se podría simplificar algún factor? Claro que sí. Fíjense, aquí tengo L por L, L cuadrado. Y aquí también tengo L cuadrado, por lo tanto, se puede simplificar. Otra
¿Otro factor simplificable? Claro que sí. Aquí tenemos, por ejemplo, t a la menos 2 y aquí también tenemos t a la menos 2. Simplificable también. Quiere decir que finalmente la dimensión de la magnitud A sería igual. Aquí solo nos queda la dimensión de A igual a m, o sea, A es masa, ¿no? Entonces, como segundo punto, tenemos encontrada a la dimensión de A. Tercer punto, aquí abajito. Tenemos que encontrar, ya tenemos alfa, ya tenemos la dimensión de A, nos falta encontrar la dimensión de B. Igualaré el primer término y el cuarto término. Es decir, W igual a B por P. Pero W es el trabajo y la dimensión del trabajo es ml cuadrado t a la menos 2. Igual. ¿Qué viene? La dimensión de B. Ubiquemos, aquí está la dimensión de B y a continuación P. ¿No? A continuación P. Y en el ejercicio nos están mencionando que P viene a ser la potencia. ¿Y cuál viene a ser la dimensión de la potencia? La dimensión de la potencia, muchachos, viene a ser m l cuadrado t a la menos 3. ¿Sí? Esta es la dimensión de la potencia. ml cuadrado t a la menos 3. Y como notarán, es simplificable aquí, por ejemplo, l cuadrado y l cuadrado. También puedo simplificar la masa y la masa. Perfecto. Por lo tanto, utilizando nuestras propiedades algebraicas, llegamos a la conclusión de que la dimensión de B es igual, ¿no?, a t a la menos 2 entre o dividido entre t a la menos 3. O sea, simplemente esto será t. Lo cual nos indica que la magnitud B es el tiempo. Y tenemos a la magnitud B. Entonces, ya tenemos el valor numérico de alfa, la dimensión de A y la dimensión de B. Ahora sí podemos encontrar la dimensión de Q en esa ecuación. Muy bien, entonces diremos, cuarto paso para nuestro ejercicio, la dimensión de Q sería igual. ¿Qué debemos ubicar primero? La dimensión de A. ¿Y qué es A? M. El exponente de A es alfa y el valor de alfa es 2. Ubícalo. Multiplicado, dice. Raíz alfásima. El valor de alfa es 2. O sea, se refiere a una raíz de índice 2. O sea, raíz cuadrada de B. ¿Y qué es B? La dimensión de B es simplemente t, ¿no? Pero la forma correcta de representar a la dimensión de Q no es utilizando una raíz, sino exponencialmente. Significa que aquí tendríamos m al cuadrado por t, ¿no? Entonces, por una propiedad algebraica, la raíz de t equivale a t a la 1/2. Así de simple, y esta sería la respuesta para nuestro ejercicio número 3. ¿Muy bien? Así es. Y como verán, el ejercicio sumamente sencillo, pero por favor, recordar siempre las propiedades algebraicas, son muy importantes, propiedades básicas de álgebra, muchachos. Así que, solucionado el ejercicio número 3. Ok. Ejercicio número 4. Hallar las unidades de A en el sistema internacional, donde L y B son longitudes de tiempo a área. Bien, según el ejercicio número 4, esta es la ecuación, ¿sí? Esta es la ecuación dimensionalmente correcta
y nos dicen que encontremos las unidades de la magnitud A. Reitero, unidades. Anteriormente, en los otros ejercicios, nos pedían encontrar la dimensión, o llamada también ecuación dimensional. Pero en este caso, nos piden las unidades en el sistema internacional. Y cuando hablamos de unidades, estamos hablando, por ejemplo, del metro, del segundo, del kilogramo, del ampere, de la candela, ¿no? En fin, ¿no? De los newtons, de los joules, como etc. Bien, el método para encontrar las unidades es el siguiente. Se trata del siguiente paso. Encuentra primero la dimensión y posteriormente las unidades. ¿Cuándo encuentras las unidades? Habiendo encontrado antes la dimensión, ¿no? Entonces, veamos cuál sería la solución para este ejercicio. Bien, entonces le pondremos acá solución. Listo. Solución. Bien, debemos ubicarnos en la ecuación, ¿sí? Pero, ¿qué les parece si de una vez nosotros empezamos a deshacernos de los términos adimensionales que a la vez sean coeficientes? Por ejemplo, podría deshacerme de este término. Podría olvidarme de pi, que es un término adimensional. Me olvido del coseno del ángulo, porque es una función trigonométrica. Y por si acaso, aquí se debe utilizar el principio de homogeneidad, es decir, el signo negativo debe ser reemplazado por la igualdad. No olviden eso, por favor. Ok, también un término dimensional viene a ser 4, ¿no? Y listo. Por lo tanto, dimensionalmente hablando, diríamos, la dimensión de A sería igual. Veamos. Tenemos aquí L, pero dice que L es una longitud, por lo tanto su dimensión simplemente es L, ¿no? Pero está elevada al cuadrado, por lo tanto elévala al cuadrado. Aquí tenemos L menos B, pero si aplicamos el principio de homogeneidad, ese signo negativo debería ser reemplazado por la igualdad, es decir, L igual a B, pero L es la longitud, por lo tanto, en el paréntesis únicamente se debe ubicar a la longitud. Esto está multiplicado por el coseno del ángulo, pero es una función trigonométrica y su dimensión es la unidad. Ok, entonces finaliza ahí. Abajo, en el denominador tenemos t al cuadrado, pero según dato del ejercicio, t es tiempo, y la dimensión del tiempo es t, elevada al cuadrado, elevada al cuadrado, por a. ¿Y qué viene a ser a? Según dato del ejercicio, a es área, y la dimensión del área es l al cuadrado. Ok, en el numerador y denominador observamos algo simplificable, sí, l cuadrado y l cuadrado. Ok, de donde entonces diremos que la dimensión de a finalmente sería l dividida entre t al cuadrado. En su forma lineal, esto vendría a ser lt a la menos 2. Bien, pero recuerden, a nosotros no nos piden encontrar la dimensión de a, sino las unidades. Pero si tenemos la dimensión, entonces podemos encontrar las unidades. ¿Y cuáles son estas unidades? Las siguientes. A ver, aquí por ejemplo tenemos a L, ¿no es cierto? Pero ¿qué viene a ser L? L es la dimensión de la longitud. Y la longitud se mide en metros en el sistema internacional. ¿Qué viene a ser T? Es el tiempo. Y el tiempo se mide en segundos en el sistema internacional. Por lo tanto, ubicas al segundo, pero elevado a la menos 2. Por lo tanto, estas vendrían a ser las unidades que estábamos buscando, ¿sí? Estas son las unidades, entonces ubicaremos acá y le pondremos así. Esas vienen a ser las unidades. Bien,
Eso nos estaban pidiendo en el ejercicio, por lo tanto, esta viene a ser la respuesta para nuestro ejercicio. ¿Ok? Muy bien. Eso es. Simple el ejercicio número 4. Listo. Okay. A continuación, el quinto ejercicio. Verificar la siguiente igualdad dimensionalmente correcta, donde F es fuerza, L longitud, T tiempo, V velocidad y ρ peso específico. Como habrán visto, el quinto ejercicio nos indica que comprobemos si la ecuación dimensionalmente correcta, ¿no?, o incorrecta, ¿no? Comprobemos si es correcta o incorrecta. Donde F es fuerza, L longitud, T es tiempo, V velocidad y el símbolo ρ es el peso específico. Veamos. Solucionar. Para comprobar si esto es incorrecto o correcto, deberíamos comprobar que la dimensión del peso específico sea igual a la dimensión de toda esta fracción. Por lo tanto, el peso específico tiene por dimensión a m L a la menos 2, T a la menos 2. Muy bien, esto debe ser igual. ¿Qué viene a ser F? La fuerza. Y la dimensión de la fuerza viene a ser M, L, T a la menos 2. A continuación, L, longitud. Simplemente entonces L, pero elevado al cuadrado. A continuación, T. Y nos dicen que T es el tiempo elevado a la menos 2. Por lo tanto, T a la menos 2. Ok, ya tenemos el numerador de nuestra fracción. Ahora, ubiquemos el denominador de esta fracción. V al cuadrado. Nos indican que V es velocidad. Por lo tanto, esto debe ser L, T a la menos 1. Por L al cubo. Pero L es longitud. Por lo tanto, L elevado al cubo. Perfecto. Lo que debemos comprobar es si realmente esta igualdad se cumple. De no cumplirse sería incorrecta. Ok. Pues entonces debemos analizar esta fracción. Por lo tanto, al analizarla tendríamos lo siguiente. Otra vez ubicamos m L a la menos 2 por T a la menos 2 igual. Fíjense, acá registro solamente una vez la masa, por lo tanto ubico la masa. Ahora debemos continuar con la longitud. Aquí tengo L por L al cuadrado, que vendría a ser L al cubo, lo cual podría simplificarse L por L cuadrado con L al cubo. Ok, quedándonos únicamente en el denominador con L. Y ascendiendo al numerador, esto ascendería con L a la menos 1. A continuación tendríamos que trabajar con T. Y fíjense, aquí tenemos T a la menos 2 por T a la menos 2. Lo cual vendría a ser T a la menos 4. Y T a la menos 4 dividido entre T a la menos 1 vendría a ser T a la menos 3. Llegó la hora de comprobar si estas dimensiones son iguales. Por aquí tengo m. Por aquí tengo m. L a la menos 2, L a la menos 1. Es diferente. T a la menos 2, T a la menos 3. Son diferentes. Por lo tanto, diremos que aquí no hay una igualdad, sino por el contrario hay una desigualdad. Llegando a la conclusión de que esta ecuación es simplemente incorrecta.
Y entonces esa sería la respuesta para nuestro ejercicio. Ok, así de simple. Muy bien, sigamos con nuestro sexto ejercicio. Ok, chicos, listo, trabajo completo por la primera clase virtual. Espero que les haya gustado y bueno, a estudiar en casa, por favor. Cualquier consulta, vía WhatsApp. Ustedes ya saben, el profe Lobito siempre con cariño para ustedes. Un saludo especial para todos, un abrazo para toda su familia y por favor, seamos responsables. Créanme que esta clase virtual no ha sido nada fácil de hacerla, pero con cariño y para que ustedes tengan un buen servicio lo hacemos. Así que Dios los bendiga y un abrazo fuerte para todos ustedes. ¿Ok?